no tienen otro tipo de recursos o de elementos para convencer o contender con el gobierno del que formamos parte. Bueno, no se ha dado este desencuentro. Muy por el contrario, yo diría que la cumbre de líderes de América del Norte, las conversaciones que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Biden y los avances derivados de ello son notorios y apuntan a que vamos a tener una relación bastante buena o coincidente en muchos elementos en estos años. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero porque hay una coincidencia, yo diría, ideológica en muchos temas. Por ejemplo, si ustedes ven los pronunciamientos del presidente Biden respecto a que las empresas deben pagar los impuestos que no pagan, o al esfuerzo que ha promovido para que no haya paraísos fiscales, y comparan eso con lo que han sido las posiciones del presidente López Obrador, pues van a ver que hay una gran coincidencia. O si ustedes revisan el discurso de Kamala Harris sobre la presencia europea en América, refiriéndose a Estados Unidos, pero a todo el continente americano, y lo que ocurrió también es muy similar a lo que ha venido planteando el presidente López Obrador. La idea de atender las causas de la migración, pues también parece ser un punto de coincidencia. La posición en contra de las armas es otro punto o elemento de coincidencia, y yo diría que lo que organiza todo, además de esta coincidencia ideológica mayor, hace tiempo que no teníamos una circunstancia así, lo que organiza todo también es una visión común sobre el futuro de Norteamérica. Es decir, en un mundo en donde hay una tensión geopolítica, bueno, pues el lunes tenemos sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema de Ucrania, y hay varios temas que nos preocupan en el contexto global de tensiones crecientes. Bueno, pues es evidente que se está reactualizando, por decirlo así, una visión de Norteamérica y en general de las Américas. Habrán ustedes notado que el presidente Biden convocó la Cumbre de las Américas ahora en junio, y que el presidente López Obrador propuso en el aniversario de Simón Bolívar que hubiese un enfoque distinto de Estados Unidos respecto a las Américas. Entonces, hay muchas coincidencias, hay una visión geopolítica parecida, y eso no quiere decir que no tengamos diferencias de intereses. Dos visiones históricas en México de qué hacer en la relación con Estados Unidos. Hay una visión que supone que la mejor manera de tener relaciones con Estados Unidos buenas es llegar al extremo de la complacencia, prácticamente, decir, casi a no tener ninguna posición propia. Y hay otra visión que es que podemos construir una relación con Estados Unidos bastante efectiva para los intereses de México, fundamentada en un respeto mutuo, cuyo ejemplo sería, por ejemplo, el periodo del presidente Lázaro Cárdenas con el presidente Roosevelt. Sería un ejemplo. El otro ejemplo, la otra tesis, pues sería lo que ocurrió con la política exterior mexicana bajo el periodo de varios periodos en la historia de México donde ha habido una sumisión muy grande y no se ha logrado nada a cambio. Bueno, entonces, estamos en la ruta de construir respeto mutuo. Hay ya resultados en varios frentes. México está participando, como ustedes saben, en un diálogo económico de alto nivel, en donde tenemos el plan de acelerar las inversiones entre México, Estados Unidos y Canadá, con el propósito de proteger las líneas de suministro y de producción, por lo que acabamos de vivir con la pandemia. Ese equipo, que se llama Diálogo Económico de Alto Nivel, no se había reunido en varios años, ya se reunió, ya está trabajando, tiene un plan de trabajo. En materia de seguridad, que hubo un desencuentro muy grande con la arbitraria detención del exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos. Ahora tenemos un entendimiento bicentenario que se basa en esta idea, que es un respeto mutuo en donde los temas que México quiere poner en la mesa sean tomados en cuenta de manera prioritaria. Por eso demandamos a la industria de armamento en Estados Unidos, cosa que significa algo que no tiene precedentes, porque un gobierno extranjero no había demandado a la industria de las armas de Estados Unidos, que además es uno de los principales lobbies o de la industria más poderosa que puede haber en Estados Unidos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque pensamos que podemos ganarles el caso y puede tener un impacto en reducir el tráfico hacia México.
Bueno, pero esta demanda que es contra la industria de armamentos por negligencia, ya fue admitida por la Corte y que hemos contestado en tiempo y forma lo que nos ha ido pidiendo la Corte. Bueno, esta demanda se va en la misma dirección que en el entendimiento bicentenario que ahora recibimos a Bruce Schwartz, que acaba de estar en la Ciudad de México, trabajando en conjunto en contra del tráfico de armas, ya con acciones específicas en Estados Unidos. Entonces, la prioridad de México es reducir la violencia en nuestro país, por lo tanto tiene que reducirse el tráfico de armas hacia nuestro país, y Estados Unidos está asumiendo que esa prioridad mexicana tiene el mismo rango que las prioridades que ellos tienen respecto al fentanilo, que también nos preocupa mucho, por supuesto. Y entonces el entendimiento está empezando a funcionar. El lunes tenemos la sesión allá en la Ciudad de México para arrancar trabajos, presentar el plan de acción que ya se detalló, y pienso que estamos en un muy buen momento en ese terreno de la seguridad. Debo añadir también que Estados Unidos aceptó que México envíe hasta 20 o 23 agentes que se van a concentrar en el tema de armas. Es decir, aplicar el principio de reciprocidad. Ya está la Cancillería trabajando para ello en combinación con el Gabinete de Seguridad, y les estaremos informando los pasos que vamos a dar en ese sentido. Entonces, así como nosotros tenemos presencia y la tenemos regulada en la Ley de Seguridad Nacional que aprobaron ustedes en el año 2020 de agentes de los Estados Unidos, nosotros tendremos también agentes en los Estados Unidos para el tema que nos ocupa, que son armas principalmente, aunque no solamente, pero sí principalmente. Bueno, hay diferencias en temas de reglas de origen para la industria automotriz, porque no tenemos los mismos intereses ahí, pero pues se va a hacer un panel, ya lo pidió la Secretaría de Economía. ¿Puede haber diferencias en otras cosas? Pues sí, si se les va a dar un subsidio a quienes adquieran vehículos eléctricos que estén fabricados principalmente en Estados Unidos. Puede haber diferentes tipos de aproximaciones sobre temas diversos, pero hay una arquitectura que permite que se resuelvan. Ese es un tema mayor, porque Estados Unidos no había aceptado paneles nunca. Y ahora vamos a tener paneles de diferentes naturalezas, y México también lo ha aceptado. En materia laboral, si hay una diferencia mayor, hay un procedimiento que te lleva a un panel. Hasta ahora no hemos tenido ninguno, pero bueno, podría ser que en el futuro se dé. ¿Qué les quiero decir con eso? Que tienes una arquitectura en donde es predecible lo que va a ocurrir cuando hay una diferencia. Hay que reducir digamos, la discrecionalidad en la relación bilateral. Tratar de tener paneles que llevan una lógica de arbitraje y de resolución de diferencias, y no una negociación política en donde nosotros estamos en desventaja de manera recurrente. Entonces, esa construcción, esa arquitectura que ahora también tenemos en materia de seguridad, pues la vamos a seguir extendiendo, y entonces pienso que por todas las razones que les acabo de comentar, habría que prever que en este gobierno y en el gobierno que encabeza el presidente Biden tendremos una buena relación por la coincidencia que hay y por la arquitectura que ya tenemos desarrollada. No quiere decir que no haya diferencias, quiere decir que hay respeto y hay cómo resolver cuando sí hay esas diferencias. Bien, comentarles también que esto seguirá siendo en los próximos meses, en los próximos años, así como la insistencia de México, la simpatía de México con el debido respeto a la esfera y a la soberanía de Estados Unidos, la simpatía con las iniciativas que ha presentado el Partido Demócrata promovidas por el presidente Biden para reconocerle sus plenos derechos a 11 millones de personas que en Estados Unidos viven prácticamente sin ningún derecho, que tienen años ahí. La inmensa mayoría son de origen mexicano, aunque no solo, y no tienen derecho. No pueden hacer una huelga, no tienen derecho a seguridad social, no votan, no pueden ser votados. O sea, están en una situación de no tener ningún derecho, de todos los derechos que se ha conseguido la humanidad prácticamente desde la Revolución Francesa para acá. Entonces, esa situación tan terrible, tan asimétrica, el presidente Biden la planteó entrar en su gobierno, y nosotros desde luego tenemos una gran simpatía por ello también.
así como su reconocimiento a la importancia de esta comunidad para el futuro de los Estados Unidos. Entonces, vamos a seguir trabajando en esa dirección. Yo diría que si somos realistas podemos tener una expectativa de optimismo razonable sobre lo que será el futuro de nuestra relación este año y los próximos años por venir. También mencionarles a ustedes que México, al mismo tiempo que ha organizado lo que acabo de escribir, reactivó su presencia en América Latina y el Caribe por aquello de la tradicional disyuntiva de que si somos parte de Norteamérica, ergo, no podemos ser parte de América Latina y el Caribe y debemos olvidarnos de ello. Bueno, pues estoy hablando desde Honduras. Muy por el contrario, el presidente López Obrador ha demostrado que podemos tener una muy estrecha y muy buena relación con Estados Unidos y Canadá, como es el caso ahora, y al mismo tiempo tener un activismo y un papel muy relevante con América Latina y el Caribe, porque no dejamos de ser parte de América Latina. De manera que estuve hace unos días en Colombia para el diálogo de alto nivel, la Alianza del Pacífico. Como ustedes saben, cumplimos 200 años en la relación bilateral, además una relación muy querida. La Gran Colombia fue el primer país del mundo que nos reconoció como nación independiente y nombró el primer embajador que recibimos el 10 de octubre de 1821. Entonces, desde luego que estuve ahí presente, fue muy emocionante esa ceremonia. Decirles que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ya entregamos la presidencia a Argentina, que ahora le corresponde encabezar la comunidad, pero la comunidad se reactivó sin lugar a dudas en muchas materias. Se creó el fondo de adaptación, tenemos uno de los pocos fondos de adaptación al cambio climático del mundo. La región lo acaba de formar y ya tenemos varios millones de dólares. Hoy por hoy, pues sería uno de los principales instrumentos, si no es que el más importante instrumento de cooperación por cuanto a sus recursos en América Latina y el Caribe. Se creó la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, con lo cual en este año empezará su funcionamiento, iniciará sus actividades ya formalmente. Ya se tuvo la primera invitación de la Unión Europea. Como saben, México está participando en el programa Artemisa, cuya meta es en el 2024 llegar a la Luna de nuevo. Y la agencia permitirá que nuestra región participe, porque quedarse fuera de ese avance tan importante y significativo de la humanidad sería un error estratégico. De hecho, México fue de los primeros países de América Latina que tuvo un lanzamiento de un cohete. Eso pasó en 1957, y fue de los primeros países de América Latina que tuvo una institución con el propósito de participar en el escenario espacial, que fue una comisión que se formó en el periodo del presidente López Mateos. Así que recogemos una tradición también importante de México y una visión hacia el futuro. Entonces se reactivó todo eso. Decirles también que por lo que hace al mundo y a las organizaciones multilaterales, especialmente a la Organización de Naciones Unidas, el presidente estuvo en el Consejo de Seguridad. México ha tenido un papel muy activo. ¿Qué fue lo que planteó el presidente ahí? Bueno, el presidente dijo, y va a ser el motivo de trabajo este año en la Asamblea General de la ONU y también en el G20, en el que también hemos sido muy activos, planteó el presidente lo siguiente. Ya llegamos hoy en día tenemos una gran tensión geopolítica, estamos en un proceso de transición, vamos a tener un tipo de equilibrio internacional distinto al que teníamos hasta hace unos años. Esto debido al cambio del peso relativo en la economía de diferentes naciones. Por consiguiente, la Organización de las Naciones Unidas va a tener una gran tensión y retos inmensos en los próximos años. ¿Cómo podemos sustentar o fortalecer a la Organización de las Naciones Unidas, que es el principal instrumento multilateral en el que además creemos firmemente en México y en muchos países del mundo? ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, la apelación del presidente es, así como ahora tenemos, vamos a decir, un techo, es decir, no puede haber ninguna empresa en el mundo que en sus paraísos fiscales pueda eludir el pago de cuando menos el 15% como tasa impositiva. Alguien dice, pues es muy baja. Bueno, pues hoy tenemos paraísos fiscales donde no se paga nada. Entonces, ese 15% con el criterio de un impuesto universal establece un techo
a la posibilidad de concentración de capital debido a la evasión de impuestos. Bueno, entonces lo que el presidente López Obrador dice es, pongámosle un piso. Si el presidente Biden, el G20, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, etcétera, ya le pusieron un techo, pues ahora pongámosle un piso. ¿Cuál es el piso? Que no viva nadie por debajo de $5 diarios en el mundo. Hoy tenemos, decía el presidente, a más o menos 750 millones de personas viviendo por debajo de $2 al día. Entonces estamos al mismo tiempo con una gran concentración del ingreso global. Es increíble la concentración que hemos visto en esta pandemia, se ha acentuado. Entonces, pongámosle un piso con el 0.2% del Producto Interno Bruto de los países G20, el 4% de las utilidades de las principales corporaciones y de los multibillonarios, que es una lista muy pequeña, no excede quizá de 50. Bueno, entonces es factible hacerlo, lo planteó como un plan a nivel mundial de bienestar y de fraternidad, y plantea que el apoyo sea directo a las personas y no a través de los gobiernos, para que además el principal instrumento multilateral que tiene el mundo, que es las Naciones Unidas, se vuelva pertinente para la persona. Hoy lo es para los estados, pero tiene que ser pertinente para las personas, caso contrario se va a debilitar sustancialmente en los próximos años. Bueno, eso es lo que planteó. Este año lo vamos a llevar a Indonesia, a la reunión de G20, y vamos a plantearlo como una resolución de la Asamblea General y en todas las instancias multilaterales en las que México participa. Decirles también que, bueno, seguimos muy pendientes para la recuperación de nuestro patrimonio cultural. Todos los días tenemos una batalla. Acaba de haber una subasta en París. Nos dicen, bueno, pero no lograron que se interrumpiera, pero sí han bajado sus ventas de estas subastas. Estamos ya en diálogo con el gobierno francés sobre este tema. Hemos logrado la recuperación con el apoyo de Italia, de Estados Unidos, de fiscales, de muchas personalidades, de las embajadas, consulados, de más de 5,000 piezas. Y hay que perseverar y lo vamos a seguir haciendo. La Secretaría de Cultura tiene un papel estelar para ello. Será otra de las prioridades que nos ha encomendado el presidente López Obrador. Es la recuperación y protección de todo el patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Vamos a seguir atendiendo, por supuesto, el tema de la pandemia. Ya en México, como ustedes saben, tenemos 202 millones de dosis. Están por llegar están programadas para llegar aquellas dosis que adquirimos vía COVAX, que es un instrumento multilateral. Se me cayó, sí. Perdón, que es el instrumento multilateral por excelencia, y esperamos que vayan llegando entre esta fecha y el mes de marzo, aproximadamente, quizá principios de abril. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien, gracias. Disculpen ustedes, pero una racha de aire nos tiró, pero ya estamos otra vez bien. Bueno, entonces decía yo que estaremos pendientes de ello. Ahora son medicamentos. Para el caso de vacunas, dosis de vacunas, desarrollo de equipos, pues tenemos convenios con muchos países. Vamos a seguir haciendo nuestra diplomacia de ciencia y tecnología, que como ustedes saben ha sido muy activa. Y bueno, pues esos serían los principales temas que quisiera yo poner en consideración de ustedes. Ya hicimos el cambio a pasaporte electrónico, por lo que hace a los servicios de la Cancillería. Hoy en día ya está funcionando en muchas de las sedes, desde luego en la propia República Mexicana, pero en el exterior también. Ya estamos otorgando los pasaportes electrónicos, y decirles que por lo que hace nuestra política respecto a las causas de género, ustedes saben que tenemos una política de exterior feminista, pero también estamos ya otorgando certificados de nacimiento en función de la identidad de género. Somos uno de los primeros países del mundo que está llevando a cabo esto en nuestros consulados. Ya hoy por hoy en varios consulados ya están funcionando en esa línea. Entonces, termino. El presidente López Obrador ha dicho, respetemos los principios de la política exterior que están en la Constitución, es lo que ha orientado nuestro trabajo, y la mejor política exterior es la política interior. Quiere decir gobierno que tiene prestigio, que tiene resultados, que tiene respaldo a la mayor parte de la población, puede tener voz y peso en el exterior. O sea, nuestra influencia en el exterior descansa
en el prestigio y respaldo del pueblo en México. Y eso es lo que se está demostrando con la política que él conduce y que a nosotros nos toca el privilegio de poner en práctica. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden para sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, secretario. Hay muchas inquietudes, hay muchas interrogantes. Aprovechando la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, le voy a pedir al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Héctor Vasconcelos, pueda moderar la reunión para que pueda conceder las intervenciones para preguntas, dudas o cuestionamientos. Muchas gracias, señor coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la